con mi internet y apenas voy logrando entrar. No sé si pueda ponerme asistencia. Sí, claro. A ver. Listo. Aprovechando, doctor, si me escucha, disculpe. ¿Sí, quién habla? Miguel Villa, se me caía la llamada, no sé qué rollo. Hasta ahorita ya pude estabilizar, no sé qué rollo. Pero sí tomé el Kahoot, pero aquí ando. Ok, sí, ya que don Miguel ya le puso. Doctor, igual tirado, no podía entrar a la llamada, no sé por qué. Ok, ya quedó tirado. Ok. Ok, ahí están viendo la presentación. Sí, doctor. Sí. Está bien, entonces, antes de ver esto, aprovechando que acabamos de ver el tema de VIH, que tiene un par de diapositivas que vale la pena ver ahorita. Para un paciente que te llega con VIH, tienes que, dentro de una primera visita, que no necesariamente ese paciente me va a llegar a mí como tratante de VIH. Es muy probable que inclusive esos pacientes pues, te lleguen a ustedes, es más que les lleguen por otro motivo, y dentro del protocolo de estudio de alguien con fiebre y diarrea crónica, a lo mejor se te ocurre pensar en VIH porque tiene factores de riesgo. Entonces le pides la prueba y sale positivo, y desde ahí puedes empezar el estudio de un paciente antes de que empiece el tratamiento antirretroviral. Esto es lo que recomienda la CDC en Estados Unidos para un paciente de primera visita, que dice first visit. Para todos los pacientes hay que buscarles sífilis, porque pues como ya les había dicho, una infección de transmisión sexual implica el riesgo para cualquier otra infección de transmisión sexual, por lo tanto estás obligado a buscarle cualquier otra infección de transmisión sexual. ¿Están viendo esto o no? No, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Entonces, dentro de los estudios para sífilis puedes hacer una prueba no treponémica. Eso ya deben de saber ustedes cuáles son. Ahorita pues las vamos a mencionar un poquito más. Pero bueno, básicamente tenemos RPR, que es como que el estándar en Estados Unidos, y el VDRL, que es pues el estándar que se utilizó durante muchos años. Aquí en México se emplean cualquiera de las dos. Y luego puedes hacer una prueba treponémica, como una ELISA, por ejemplo, o el famoso FTA-ABS, que en Estados Unidos ya no lo usan tanto, pero acá sigue siendo nuestro estándar de diagnóstico. También recomienda buscar gonorrea. Ya vimos el tema de gonorrea, ¿verdad? Recuérdenme, ¿ya vimos el tema de gonorrea o todavía no? Ya lo miramos. Ok. Entonces, pues sugieren hacer la prueba del NAT, que es un PCR, en hombres y en mujeres, igual que el de la clamidia, pues porque son enfermedades que a veces pueden pasar sin manifestaciones, sin síntomas, y pues el paciente es un riesgo para otros pacientes. Entonces, se tiene que descartar otras infecciones de transmisión sexual. En las mujeres se sugiere descartar la tricomoniasis. Y pues esto es lo que le vas a pedir al paciente en el resto de su seguimiento, ¿no? Repetir las pruebas previamente mencionadas cada año para todos los pacientes que sigan siendo sexualmente activos, y vas a hacerlo de una manera más frecuente, cada 3 o 6 meses, dependiendo del riesgo del paciente, ¿no? A qué se dedica, qué tan promiscuo es, etcétera, etcétera. Como pueden ser todos estos, ¿no? Múltiples parejas sexuales, parejas anónimas, nuevos diagnósticos de infecciones de transmisión sexual, el uso de drogas
ilegales, particularmente las metanfetaminas. No es que las metanfetaminas transmitan infecciones de transmisión sexual, pero al igual que el alcohol, causa desinhibición y por lo tanto favorece prácticas sexuales de mayor riesgo, como el sexo sin protección, el intercambio de sexo por drogas o por dinero, si la persona vive en un área de alta prevalencia de infecciones de transmisión sexual o trabaja básicamente en un área con una alta incidencia de transmisión sexual. Entonces, resulta que en base a estos riesgos que no han desaparecido en la población, pues la epidemia de sífilis va subiendo. Es una enfermedad que se cura muy fácilmente con una sola dosis de penicilina en la mayoría de los casos, y es una enfermedad viejísima. Probablemente después de la tuberculosis sea la enfermedad bacteriana más antigua que existe, y sin embargo no se ha logrado erradicar, pues porque las prácticas sexuales es inherente a la conducta humana y pues a que no hay una vacuna. También ha incrementado progresivamente las cepas multidrogo resistentes de la gonorrea. Y pues es bien importante recordar que una infección de transmisión sexual, acuérdense que puede favorecer otras infecciones de transmisión sexual, o sea, tener la mucosa vaginal o la uretra inflamada por un herpes o por una clamidia o por una gonorrea, pues facilita la transmisión de otras infecciones como puede ser una hepatitis B o el VIH. Un segundo. Disculpe. Bueno, entonces, entrando de lleno sobre la sífilis. Bueno, esta es una enfermedad bacteriana. La bacteria se llama Treponema pallidum. Le llaman la gran imitadora. La verdad es que ese nombre a mí me cae tan gordo porque pues de la misma manera le pueden poner ustedes el nombre a muchas otras enfermedades. Siempre le ponen así que la enfermedad silenciosa, que el asesino silencioso, que el gran imitador, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la primera que tuvo este nombre, ya que tiene una gran variedad de manifestaciones clínicas, porque pues se puede diseminar por vía hematógena a cualquier parte del cuerpo. Ya les había mencionado pues que sigue siendo una enfermedad pandémica pues de toda la vida, a pesar de que tenemos un tratamiento sumamente efectivo y tenemos alternativas para quienes no puedan tolerar la penicilina. Sin embargo, esto tiene mucho que ver con la conducta humana, sobre todo con poblaciones pues con más bajo nivel sociocultural, más prácticas sexuales de riesgo, y luego epidemias digamos que pues de importancia similar como lo es el VIH. Tras acabar la Segunda Guerra Mundial, pues la penicilina vino a controlar bastante este problema que era pues muy común, inclusive pues mucha gente nacía ya con la sífilis. Sin embargo, pues esto del VIH ha favorecido de cierta manera la diseminación pues en poblaciones susceptibles, y llegan a ser pues lo que consideramos como una especie de reservorio, ¿no? O foco de infección. Algunos factores de riesgo, pues obviamente el sexo sin protección, el uso de las drogas, como les mencioné, porque te desinhibe, entonces favorece conductas sexuales de más riesgo. La prostitución, que cada vez llega a ser algo un poco más normalizado, pues por lo tanto, pues tal vez pues más personas lo practican, lo procuran y se someten al riesgo. La facilidad en internet ahora para conseguir parejas sexuales
pues de muchas otras partes, inclusive hasta del mundo, cuando pues a lo mejor se te dificulta conocer parejas de manera personal, lugares de comercio sexual y esta condición que se llama zero sorting, que es algo pues algo muy novedoso, que implica el investigar. No hay una palabra en español para esto, al menos hasta donde yo lo entienda. Yo lo traduzco como cero discriminación, o sea, escoger a tus parejas sexuales en relación a su estado serológico. O sea que si yo no tengo VIH, entonces busco parejas sexuales que no tienen VIH y puedo tener sexo sin protección porque no me voy a enfermar ni voy a enfermar a nadie. Y de la misma manera, yo estoy positivo, entonces pues ya que solamente busco parejas sexuales que son positivas y pues no les voy a transmitir nada, ni ellos me van a transmitir nada a mí, porque los dos estamos infectados. Sin embargo, pues se les olvida que existen otras infecciones de transmisión sexual, y si bien no puedes agarrar VIH, puedes agarrar otro tipo de infecciones como la sífilis. Entonces parece ser que esto es una causa adicional de por qué las personas se siguen infectando. ¿Y cómo nos encontramos en los números locales? Pues para el año pasado, el 2019, lo que se describió en la plataforma de CINAVE, en México fueron un total de 7,000 casos de sífilis en todo el país. Y Baja California representa pues más del 10% de estos casos, con 730 casos. Particularmente en Mexicali, pues más de 110 casos, 118 casos durante el año pasado. Pues la verdad es que fueron muchos. Y muchos de esos pacientes los vi yo, pero la verdad es que no recuerdo yo haber dado a más de, no sé, 30 tratamientos de sífilis el año pasado. Entonces, todos esos otros pacientes los llegó a ver algún otro ginecólogo o algún médico general, tal vez algún urólogo o por ahí algún otro médico especialista que le haya tocado detectar algún paciente de esos. Pero el punto es que esto es una enfermedad que está aquí en la ciudad, que no ha desaparecido, no va a desaparecer en nuestro lifetime, hasta donde yo creo. Y pues el punto es que a todos ustedes les va a tocar eventualmente de diagnosticar y tratar pacientes con sífilis. Y en el caso de la sífilis congénita, esto realmente es un problema, porque esto impacta en el nivel socio económico de un país. Y pues acá en Baja California, de todos estos pacientes de sífilis en adultos, pues muchos de estos eran mujeres que estaban embarazadas y se detectaron a lo mejor en el embarazo a tiempo para ser tratadas y que sus niños, sus bebés no nacieran con sífilis. Pero ¿cuántos pacientes realmente no se detectaron durante los embarazos y eventualmente se convirtieron en casos de sífilis congénita, ¿no? Pues fueron 59 en total en Mexicali el año pasado de los que se llegaron a detectar. De tal manera que Baja California ocupa de los primeros lugares en sífilis adquirida y sífilis congénita a nivel mundial. Esto es algo pues muy triste, ¿no? Pero tiene que ver con el hecho de que tenemos pues una alta tasa de pacientes con VIH y hay mucha prostitución y pues demás, digamos, yo creo que es falta de educación por motivo por el cual las personas se someten a los riesgos. Bueno, entonces ya sabemos que esta bacteria es una espiroqueta, se refiere a esta forma que tiene en espiral que le permite la movilidad, es una bacteria móvil que atraviesa la barrera hematoencefálica de tal manera que puede causar neuroinfección, neurosífilis, puede atravesar la placenta, por eso los niños se pueden infectar desde que están inútero. La replicación es lenta, entonces es una enfermedad que no, si bien puede darte una enfermedad aguda, también te puede dar manifestaciones crónicas y también puede persistir en un estado de latencia durante muchos años. No se puede ver en un microscopio normal, no se tiñe a la tinción de Gram, necesitas un microscopio de campo oscuro para hacer la demostración microbiológica. Y una vez les digo que no hay ningún microscopio de campo oscuro ni nadie que los utilice en Mexicali. Entonces, normalmente no hacemos el diagnóstico con el microscopio de campo oscuro, no hacemos el diagnóstico con biopsia, hacemos el diagnóstico con anticuerpos. La bacteria se transmite principalmente por contacto sexual, cualquier tipo de contacto sexual. Claro que también se puede infectar el bebé cuando está inútero o a su paso
por el canal del parto durante el nacimiento, ¿no? Eso es la sífilis congénita. Sin embargo, también puede haber infección a través de heridas, a través de la piel o de las mucosas, cuando tienes pues contacto o exposición con la bacteria. Por ejemplo, tocando con tus manos que a lo mejor pudieran tener unas microheridas, algunas pequeñas perforaciones microscópicas que tú desconoces al tocar un tejido infectado, ¿no? Y pues no se diga, obviamente, agujas contaminadas. Bueno, generalmente esta muy pequeña cantidad de espiroquetas, aquí no necesitas un inóculo muy grande, requieres una cantidad muy pequeña de espiroquetas. Creo que he llegado a ver que dicen que hasta una sola espiroqueta puede causar la infección a través de la piel o la mucosa, pues penetran estas bacterias, las bacterias migran por el sistema linfático, llegan hacia los ganglios linfáticos, de ahí se drenan hacia la sangre y luego tenemos una espiroquetemia. Aquí, cuando penetra la bacteria en la piel, pues tienes la sífilis primaria, y cuando ya llega hacia la sangre tienes la sífilis secundaria, cuando se disemina ya por el resto del cuerpo, y en ese momento puede llegar inclusive, como aquí dice, al sistema nervioso central. Las manifestaciones pues van a depender del momento y el lugar en donde se encuentra la bacteria. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? Pues vámonos aquí a este diagrama que tenemos a la derecha, en donde ustedes pueden ver que luego de la inoculación, luego de unos 3 meses más o menos, máximo, pues, después de la inoculación, en promedio, dentro del primer mes, el paciente va a desarrollar la sífilis primaria, que es básicamente el chancro, ¿no? El chancro blando, que va a desaparecer solito. Es una lesión única, indurada, no dolorosa, que, perdón, no es indurada, pero es no dolorosa, que desaparece sola. Si le das tratamiento, pues desaparece antes. Si no le das tratamiento, pues desaparece normalmente 3 a 10 semanas después de que apareció. Entonces, pues más o menos ahí como a los 3 meses ya no existe chancro en nadie, le hayas dado tratamiento o no. Pero si no le diste tratamiento, la bacteria queda en tu cuerpo a manera de una latencia. Eso ya es la sífilis secundaria porque ya salió de esa úlcera genital y entró hacia la circulación y puede no darte ningún síntoma. De hecho, la mayoría de los pacientes no van a tener ningún síntoma. Puede que algunos tengan ronchas que tú ya vas a catalogar como un secundarismo sifilítico, pero puede que no tengan nada, se hace una sífilis latente y después de inclusive décadas, pueden ver aquí de 2 a 20 años, ocurre una manifestación terciaria, que la verdad es que ya es rarísimo. La sífilis terciaria, pues creo que nunca he visto un paciente con sífilis terciaria que haya sido mío, que yo lo haya detectado, porque ya es muy difícil. Desafortunadamente, los pacientes sí se logran detectar antes por la disponibilidad de estudios de laboratorio. Aquí está un poquito más detallado esta historia natural, la volvemos a ver. Después de unos cuantos días de la exposición, tienes la sífilis primaria, que es el chancro, que desaparece como a los 10 semanas de que apareció. Luego viene la sífilis secundaria, que normalmente pues es la diseminación por sangre de esta bacteria. Y como pueden ver aquí, fíjense, con esto es importante, la invasión al sistema nervioso central, que se ve en una gran proporción de pacientes, la podemos ver desde que aparece el chancro o cuando tienes ya este secundarismo sifilítico, sobre todo en el secundarismo sifilítico, ¿no? Cuando ya tienes la diseminación hacia todo el cuerpo de la bacteria. Ya puedes tener una sífilis que consideraríamos precoz, una neurosífilis primaria, o temprana más bien, neurosífilis temprana. Después de esta sífilis secundaria, si no le diste tratamiento, ya pasó por la sífilis primaria y nadie se percató de la infección y luego pasó por un secundarismo sifilítico y nadie se percató de la infección, entonces el paciente pasa a un estado asintomático que llamamos sífilis latente. Si tiene menos de un año, es sífilis latente precoz o sífilis latente temprana. Si tiene más de un año, entonces se considera una sífilis latente tardía. El problema con esta es que puede regresar hacia una sífilis secundaria en una cuarta proporción de los pacientes. Y pues esa sífilis secundaria
puede llevar a neurosífilis y a otras manifestaciones terciarias como sífilis cardiovascular después de años de la infección, o la goma sifilítica, que es destrucción del tejido, de cualquier tipo de tejido, generalmente mucoso u óseo. Y una sífilis, una neurosífilis puede mantenerse latente en el sistema nervioso central y eventualmente convertirse en una neurosífilis tardía que ocurre, como pueden ver aquí, años, inclusive décadas después de la infección. Puede ser una manifestación encefalítica o puede ser una tabes dorsal. Creo que alguna vez vi un paciente con tabes dorsal, pero ese lo había detectado la doctora Estrada muchos años antes y tenía secuelas motoras que normalmente no vemos, porque esta manifestación de la tabes dorsal, pues en realidad es rarísima. Aquí es importante recordar esto. Miren cómo el contagio sexual es generalmente en este estadio, ¿no? De la sífilis latente temprana, la sífilis secundaria o la sífilis primaria, y la sífilis latente tardía puede transmitirse generalmente por contacto materno-fetal. Generalmente esto es más difícil de transmitir por vía sexual, y una sífilis terciaria ya no es contagiosa. Esta es la historia natural de la enfermedad que pueden ver ustedes en los libros de dermatología. Es un esquema súper viejito. Dice aquí que está elaborado o digamos que traducido de estudios noruegos que siguieron a la enfermedad pues hace muchísimos años. Y pues aquí pueden ver ustedes cómo está el espectro de la enfermedad. A partir de esta línea es un paciente que ya tiene síntomas, abajo de esto no tiene síntomas, y a partir de aquí pues es donde viene la infección, en donde aparece primero el chancro blando, luego la sífilis secundaria, y luego puedes tener algunas recurrencias del secundarismo sifilítico en un paciente que no está recibiendo tratamiento. Después de 2 años pueden venir manifestaciones como la tabes dorsal, enfermedades cardiovasculares o enfermedades neuropsiquiátricas. En todo este tiempo, algún paciente puede permanecer completamente latente e inclusive algunos de ellos llegar a la curación espontánea. ¿Quién va a curar espontáneamente? Pues no lo sabes. Entonces tienes que darle el tratamiento a todos para evitar que de aquí cursen acá, ¿no? Alguna de estas manifestaciones mucho más graves que van a dejarle secuelas al paciente. Bueno, entonces las manifestaciones que se describen pues son primero la sífilis primaria, que es el famoso chancro. Normalmente es una lesión única. Podrás ver lesiones múltiples en pacientes muy inmunocomprometidos como aquellos que tienen SIDA. Es una lesión lisa y limpia, como pueden ver aquí, no tiene secreción purulenta, no tiene prácticamente ninguna secreción. La consistencia es firme, normalmente no duele, y a la exploración pues el paciente no va a estar quejoso, o sea, no va a estar muy irritable o hipersensible. Puede haber adenopatías inguinales como en cualquier otra úlcera genital y se cura solo en el lapso de 3 a 6 semanas, inclusive pueden ser hasta 10 semanas, como ya vimos en los esquemas previos, sin dejar ninguna cicatriz, no dejan ninguna huella de que el paciente alguna vez tuvo un chancro. Así que si ustedes quieren buscar en sus parejas sexuales secuelas de sífilis primaria, la verdad es que no las van a encontrar. Aquí tienen otro ejemplo. Obviamente pues cada paciente va a ser un poco diferente. A veces puede iniciar como una sola mácula, o sea, nada más como una manchita rosa, no necesariamente una úlcera. Después de algún tiempo ya se puede formar una papulita y luego se puede ulcerar. Entonces, cualquier lesión que tú notes así en un paciente que tiene algún factor de riesgo, y a veces si tú consideras que él te está negando los factores de riesgo, pídele las pruebas, ¿eh? Otros ejemplos. Aquí ven la úlcera bastante bien delimitada, con bordes firmes, eritematosos, que pues se supone que no duele. Nuevamente aquí sin ninguna secreción, una úlcera limpia. Aquí la base pues está más pálida. Sin embargo, lo importante aquí es que vean que no todos los pacientes se van a ver igual como alguna foto que tú hayas visto. Esta es una sífilis primaria, un chancro, pero en la lengua, en un paciente que obviamente practica el sexo oral. O sea, este chancro se va a presentar en el sitio donde la bacteria entró. Por eso no necesariamente va a ser en los genitales.
Esto es un chancro perianal, como pueden ver, pues también es un paciente que practica el sexo anal receptivo y pues es una lesión mucho más grande de lo que uno se imaginaría, pero tiene las mismas características, un borde bien delimitado, normalmente al paciente no le duele y no tiene ninguna secreción. Una lesión en el labio. Las lesiones múltiples, esas como ya les dije, las van a ver en los pacientes que tienen una inmunodeficiencia importante como aquellos con VIH, pero normalmente las van a ver en un paciente, las deben de ver únicas. Y aquí fíjense otra cosa importante, este paciente que está tocando su propio pene, vean cómo tiene las manos escamadas. Esa es una manifestación también de la sífilis secundaria. Seguramente, pues este es un paciente inmunodeprimido que está conviviendo al mismo tiempo una sífilis primaria y que ya logró hacer espiroquetemias y que ya tuvo lesiones en la piel. Al menos eso es lo que yo me puedo imaginar sabiendo las lesiones de las palmas en los pacientes con sífilis secundaria. Otro ejemplo de lesiones múltiples en un paciente inmunodeprimido. Otro ejemplo de lesiones múltiples en pacientes con VIH. Y pues los diagnósticos diferenciales como el herpes, el chancroide y el granuloma inguinal. El herpes normalmente duele mucho y habitualmente empieza con vesículas, como ya lo deben de saber. El chancroide es una úlcera que es más profunda y generalmente mucho más sucia, o sea, elimina mucha más pus. El granuloma inguinal habitualmente es más que nada unos nódulos que eventualmente se pueden abrir, se ulceran y generan fístulas que pues drenan mucha secreción serosa. Vamos a ver con detalle luego la clase de úlceras genitales, no estoy seguro si lo tienen en su temario, pero tenemos tiempo de sobra para ver ese tema. Bueno, después pasamos a una sífilis secundaria, ya que el paciente se curó del chancro y si no recibió un tratamiento adecuado, entonces la bacteria pasa a la circulación y va a darnos manifestaciones sistémicas. Y es aquí cuando da estas manifestaciones múltiples en cualquier otro órgano, en el ojo, en el cerebro, en manifestaciones cardíacas, fiebre, ganglios, disnea, dolor abdominal. Entonces por eso le llaman la gran imitadora. Principalmente va a ser piel y mucosas. Entonces es bien importante que ustedes vean un montón de fotos de pacientes con sífilis secundaria para que cuando los vean inmediatamente piensen en esta enfermedad, porque la verdad es que es muy común. Bueno, sobre todo para mí, ¿no? Yo estoy sesgado porque a mí me llegan muchos pacientes con VIH, con prácticas sexuales de riesgo, con infecciones de transmisión sexual. Entonces, pues veo muchos más pacientes de sífilis que pues que algunas otras especialidades, ¿no? Pero yo me imagino que al médico general le han de llegar varios pacientes en el transcurso de su carrera con una sífilis secundaria con ronchas en la piel, que a veces pues se puede confundir con otras enfermedades que causan ronchas como la famosa rickettsiosis. Sí, afortunadamente se cura igual, pero recuerdo un paciente que me mandaron no sé si estas se las comenté, era un joven estudiante de medicina, él era un gringo, pero tenía mucha familia aquí en México y por algún motivo él estaba estudiando medicina en Guadalajara, pero tenía mucha familia aquí en Mexicali y pero bueno, estando allá en Guadalajara, empezó con unas ronchas en todo el cuerpo y fiebre y ganglios, y allá en Guadalajara se les ocurrió pensar que a lo mejor tenía rickettsiosis, no sé si porque él venía de repente a Mexicali, pero le soltaron doxiciclina, con lo que mejoró bastante sus ronchas y su comezón, pero luego volvió a tenerlas, y él estaba de vacaciones en Mexicali, y fue cuando me fue a ver a mí, y a mí se me ocurrió pensar en sífilis por algunas conductas sexuales que tenía, y salió positivo, ¿no? El paciente había mejorado porque le dieron doxiciclina, porque la doxiciclina le pega tanto a riqueza como a sífilis, pero no es el tratamiento de elección en sífilis. Entonces, por eso no se curó. Así que, pues, piensen en esta enfermedad. La verdad es que no ha desaparecido para nada la sífilis pues, del país y del mundo, ¿no? Esas lesiones que ustedes van a ver ahorita en las fotos de los pacientes tienen muchos treponemas. Entonces, pues ahora que ya estamos en esta nueva era post-COVID, DC, después de COVID, que ya no nos estamos tocando, que no nos estamos dando la mano, creo que eso es algo conveniente porque, por ejemplo, algunos pacientes llegan con lesiones en las manos
llegan saludándote de mano y resulta que esas manos están llenas de treponemas. Potencialmente te pueden infectar si tú llegas a tocarle la mano y luego te llevas la mano a la cara, a los ojos, puedes desarrollar la infección. Entonces, pues aquí es bueno que ya no estemos saludando a los pacientes de mano. Síntomas generales, pues como se los pueden imaginar, pues inespecíficos. Y pueden ver todas estas manifestaciones de la sífilis secundaria, no es para que se los aprendan, pero léanlos porque finalmente representan manifestaciones muy inespecíficas y algunas veces el paciente termina yendo pues con el otorrino por dolor de garganta, con el oftalmólogo porque tiene a lo mejor disminución de la agudeza visual, con el ortopedista porque tiene dolores articulares, etcétera, etcétera. Bueno, estas son las lesiones que les menciono. A veces pueden ser simplemente manchitas. Esto es más fácil de confundir, por ejemplo, con lo de dengue o lo de riquecia. A veces se ven pápulas que son palpables, o podemos ver estas lesiones anulares en donde los bordes de las lesiones son las que están elevadas. Puedes ver inclusive pápulo-escamosas, lesiones que tienen descamación, como les comentaba ahorita en el paciente que tiene las manos descamadas, ¿no? Generalmente aquí no vas a ver vesículas ni ampollas. Esto te debería de hacer pensar más que nada en otras enfermedades, sobre todo virales, ¿no? Esto es lo que le llaman roceola sifilítica, que pues son lesiones maculopapulares, generalmente en el tórax, muy eritematosas y pruriginosas, ¿eh? Entonces se puede confundir, por ejemplo, con una urticaria, con una alergia. Por eso, como les he dicho muchas veces, siempre piensen en los factores de riesgo sexuales o las actividades de riesgo que pueda tener su paciente. Porque a lo mejor algún paciente tiene muchos factores de riesgo pero ningún síntoma y nunca se hace ninguna prueba. Más fotos aquí con lesiones más bien maculares. Aquí estas lesiones pues son más bien papulares. Pues esto pudiera confundirte a lo mejor con un acné, una reacción acneiforme de los pacientes con esteroides. Esto me recuerda mucho a muchos pacientes que reciben dosis altas de esteroides y luego empiezan a desarrollar un acné, pero ya después de los 30, 40 años, ¿no? Que pues no es, el acné no es una enfermedad habitual a esas edades. Pueden ser inclusive pústulas, ¿no? Como lo es el acné, por ejemplo. Aquí tenemos una lesión, unas lesiones pustulodescamadas, en un paciente de raza negra, muy probablemente con VIH. Y esas lesiones papulares o inclusive erosivas les llamamos sifílides, que pues, como les digo, no hay muchas enfermedades que causen esto. Y aquí es bien importante que les vean las palmas y las plantas, como dice aquí, donde predominan estas enfermedades. Las palmas y las plantas generalmente están respetadas en la mayoría de las enfermedades de la piel. Entonces, el que tenga el paciente en las manos y en los pies, particularmente en las palmas y en las plantas, lesiones similares a esto, tú tienes que pensar que esto es sífilis hasta descartarlo. Y muchos dermatólogos le piden la prueba, pero ya le soltaron la penicilina porque están convencidos de que es sífilis. No estaría de más, sobre todo si el paciente, tú estás seguro que no es alérgico a la penicilina. Si no estás muy seguro, o si es de los pacientes como el 50% de ellos que te dice, sí soy alérgico a la penicilina, porque mi mamá me dijo que cuando yo era niño me pusieron penicilina y me dio mucha alergia, y se me cerraron los bronquios o lo que sea, pues bueno, ya mejor ni te metas en bronca y pídele la prueba para asegurarte. Pero la mayoría de los dermatólogos ven estas lesiones y hacen el diagnóstico rápidamente, ¿no? Obviamente los factores de riesgo del paciente pues ayudan mucho para asegurar el diagnóstico. Más ejemplos. Esto está bien raro, la verdad es que nunca he visto un caso de estos. Esto es una imagen de internet con lesiones anulares centrofaciales que pues digo, a mí me parece sumamente interesante, pero nunca lo he visto. De hecho, yo vería eso y tal vez se me va la onda y yo pensaría en algo más bien viral o particularmente dermatológico, ¿no? Estas enfermedades de la piel raras que no son infecciosas. Entonces, de nuevo, ¿eres soltero, casado? Eso es parte de mi interrogatorio básico para todos los pacientes. Y no crean que yo me pongo a hacerle una historia clínica a todos mis pacientes completa,
porque una historia clínica completa te va a tomar hasta media hora. Entonces yo normalmente les pregunto al paciente de dónde eres, cuánto llevas viviendo aquí, hasta dónde estudiaste, a qué te dedicas, soltero, casado, unión libre, y de ahí pues ya vas viendo 40 años, soltero, ok, cuántas parejas sexuales has tenido, hombres o mujeres, infecciones de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Otras lesiones anulares en la frente en un paciente de raza negra. Y esto es lo que les comentaba sobre las palmas y las plantas. Si tú ves esto es sífilis hasta no descartarlo. Te sale una prueba negativa, dúdalo y repítele la prueba o hazle otra, porque esto es casi siempre sífilis, pero de librito, no florida. Ese es el collarete escamoso que les mencionaba, pues que algunos pacientes pueden llegar a desarrollar y pues te apoyan mucho el diagnóstico y como les digo, también dan mucha comezón estas lesiones. Vean aquí cómo se pueden empezar a escamar y esto es algo que a ti te va a hacer pensar en hongos. Sin embargo, pues la verdad es que las tiñas no son así de agresivas y tampoco se corren al resto de la piel. Habitualmente, cuando tú tienes estas lesiones en las plantas, créeme que vas a tener lesiones en los brazos, en el tórax, en la espalda, en las piernas, a veces hasta en la cara. Entonces, no vean esto y digan, de ser un hongo y tómate unas pastillitas, una cremita para los hongos en todo el cuerpo, ¿no? Esto es sífilis, hasta no comprobar lo contrario. Más ejemplos. Estos condilomas yo nunca los he visto, o al menos hasta donde yo sepa, no recuerdo ningún paciente que haya tenido sífilis y yo creo que primero, cuando veo esto, lo primero que voy a pensar es en el virus del papiloma humano. Pero, pues bueno, cuando una persona tiene el virus del papiloma humano, pues es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces estás obligado a pedirle otras pruebas de infección de transmisión sexual, como lo es el BDRL o el RPR o el FTABS. Entonces, aquí, pues, si bien yo no te voy a decir esto es claramente sífilis, porque la verdad es que no lo es, lo primero que tienes que pensar aquí es que fuera human papillomavirus, pues tú tienes que decir, bueno, pues a lo mejor es un papiloma humano, eso lo ve el dermatólogo, pero es una infección de transmisión sexual, entonces hazte la prueba de VIH, hazte la prueba de sífilis, hazte prueba de hepatitis, de gonorrea y de clamidia. Más condilomas con una secreción blanquizca, ¿no? Leucorrea, pues un paciente que muy probablemente tiene también otra infección de transmisión sexual, tal vez una clamidia o una gonorrea. Más condilomas que, pues como les digo, yo veo esto y lo primero que pienso es un virus del papiloma humano perianal. Entonces, pues obligado estamos a hacerle una prueba de prueba no treponema. Una lesión ulcerada muy discreta en la lengua. Este paciente seguramente pues sentía ahí una nodulación y pues de nuevo, lesiones de este tipo no es lo primero que piensas, no piensas en sífilis, nada más de ver las lesiones. Pero si el paciente le preguntas bien y dice, oye, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? Antes, bueno, en realidad esto es una infección reciente, es una infección que como ya lo saben, pues tiene unas cuantas semanas, a lo mucho 3 meses de que el paciente se infectó. Alguna vez me llegó un caso y eso fue el año pasado, estaba muy interesante y medio complejo, y un paciente una mujer casada, como de 45 años de edad, que desarrolló unas ronchas en todo el cuerpo, y le dijeron que podría ser sífilis. Pero ¿cómo? Si yo estoy casada, soy monógama, pues no sé, vamos a ver, le hicieron la prueba, salió con sífilis, no, pues es que hay que estudiar a tu marido, y al marido le hicieron la prueba, y también estaba positivo. Sin embargo, el marido había tenido una lesión en el pene que le habían dicho que era un hongo, y le dieron tratamiento para un hongo, y se le quitó. Obviamente, pues era un chancro, el chancro se quita solo, pero si no recibes tratamiento para la sífilis, pues vas a quedarte infeccioso y no te curas. Entonces, pues estaba complejo eso, ¿no? Imagínate, una mujer que nomás se acuesta con su marido y su marido desarrolla una sífilis primaria hace unos meses y ahora la mujer tiene una sífilis secundaria, pues ella pregunta, ¿entonces qué? Mi marido me está poniendo el cuerno, ¿qué haces? Porque sí me pusieron a mí.
¿Qué le dices? Eso lo tienen que discutir entre ellos. Su médico le dijo, bueno, es que él lo pudo haber adquirido hace muchos años, a lo mejor cuando era joven, y ahorita se le desarrolló y se le despertó y le infectó a usted. No está difícil ahí. Si sabes la historia natural de la enfermedad, como ya se los platiqué ahorita, pues claro que no. Gandaya le puso el cuerno a la esposa y se infectó de sífilis. Me los pusieron enfrente y pues yo no sabía cómo iba a llegar el tipo, porque yo le había dicho a la mujer, lo siento mucho, pero la infección de su marido no puede tener más allá de 3 meses, cuando la tuvo. Y la verdad es que el tipo ya le había puesto el cuerno a la mujer, pero ya se habían perdonado y se supone que ya se estaba portando bien. Bueno, son de los chismes que te enteras a veces en la consulta de infecciones de transmisión sexual. Doctor, Más no entiendo lesiones mucosas. las microlaceraciones de las manos. ¿Mande? Que si ahí no entra la explicación de las microlaceraciones en la mano. Que el paciente saludó a una persona que tenía sífilis secundaria. No, hombre, el paciente tenía una úlcera en el pene. O sea, no hay para dónde hacerse. Ese paciente le entró un treponema o un montón de treponemas en el pene. No hay explicación más allá de que andaba de coscolino. Alopecia en mordidas de ratón. Esto es algo que la verdad es que no, tampoco lo recuerdo yo que lo haya visto, pero la verdad es que tampoco es algo que busque yo mucho. Normalmente, pues, este tipo de pacientes tienen manifestaciones en otras partes del cuerpo y haces el diagnóstico por otro tipo de lesiones. Sin embargo, esto es algo típico de la sífilis y a veces se puede confundir con la lepra. Más lesiones alopécicas, así diseminadas en diferentes partes del escalpe. Son unas lesiones pues descamadas, ulcerativas en algunos pliegues. La sífilis maligna, pues es aquella que se ve en pacientes más inmunodeprimidos, como pueden ver aquí, los pacientes con VIH, ¿no? Es una enfermedad rápidamente progresiva, destructiva, con úlceras que, pues, de la misma manera las puedes encontrar en otros órganos. Como pueden ver aquí, un hombre de 39 años con VIH desde hace 5 años, no se estaba haciendo controles de la carga viral, ni CD4, no estaba tomando tratamiento. Como estos pacientes hay un montón que pues se niegan a que tienen VIH y no quieren estudiarse, no quieren tratarse. Muchas parejas sexuales con hombres, uso de drogas, y llegó al Hospital General de México con esas lesiones. Dermatosis generalizada que afecta la cara, como ya lo vieron, el tronco, las extremidades, todas estas lesiones descamadas, placas eritematoedematosas, violáceas, centro deprimido, o sea, ya empezándose a ulcerar, cubiertas por una escama fina o gruesa y algunas costas inclusive con necrosis central. Evolución de 2 meses acompañado de prurito, pérdida de peso, fiebre. Pues es una enfermedad rápidamente progresiva y pues a lo mejor pensarías en sarcoma de Kaposi por las características violáceas, pero pues el sarcoma de Kaposi no es así de bravo, ¿eh? El sarcoma de Kaposi son unas cuantas lesiones que sí pueden progresar en el lapso de meses, pero no tantas y no se descama el sarcoma de Kaposi. Otras manifestaciones de la sífilis secundaria, pues hepatitis, dolor epigástrico, lesiones en los ojos. Muchas veces me han mandado pacientes los oftalmólogos porque el paciente tiene una uveitis y sospechan en sífilis, pero las pruebas salen negativas. Bueno, les voy a decir, con pruebas negativas para sífilis en un paciente con pocos factores de riesgo, pues no es sífilis, busquenle otra causa. Pero el punto es que sí es una de las causas más comunes de uveitis infecciosa, pues particularmente en la población de alto riesgo, ¿no? Osteosífilis, como pueden ver aquí, perdón, otosífilis. Las manifestaciones en el hueso ya son de sífilis terciarias. Pero sí he llegado a ver un paciente que tenía una destrucción
como dice aquí, periostitis, un paciente que tenía una condritis, una condritis de todo el pabellón auricular grande. Le estuvo viendo el otorrino y el otorrino le encontró positivo hepatitis y VIH y sífilis y pues ya me lo mandó. Bueno, los diagnósticos diferenciales, aquí tenemos algunos ejemplos, entonces pues no todo lo que vean aquí va a ser sífilis, pero si a todo esto pídanle pruebas de sífilis. ¿Le sale negativa? Bueno, pues piensen en alguna otra posibilidad, como la psoriasis, que a veces se puede confundir bastante con la sífilis, los condilomas combinados por el papiloma humano, y pues bueno, eso es de lo más común. Yo creo que pasamos a lo de sífilis latente mañana. Continuamos con este tema. No me quiero apresurar con sífilis porque es una enfermedad de suma importancia para el médico general, porque la verdad es que estos pacientes los debe de tratar el médico general, no deberían de llegar hasta el infectólogo. Entonces, pues mañana continuamos con el tema de sífilis latente, sífilis terciaria y sífilis en el embarazo. Yo creo que mañana logramos terminar este tema, perdón, el lunes, y a lo mejor el martes vemos casos clínicos, ¿de acuerdo? Ok, doctor. Sale pues, nos vemos entonces el lunes. Luego. Gracias.